Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Esta es una nueva clase de economía. Nos volvemos a encontrar bajo esta modalidad virtual en donde les voy a mostrar cómo graficar o cómo realizar un gráfico de demanda en la computadora, ¿sí? Y sobre todo para poder analizar bien este tipo de gráficos, mostrándole cada una de las variables que tienen que analizar. Nosotros habíamos visto a la demanda como una suma de puntos, donde cada punto es una cantidad demandada a la cual le corresponde un precio. Esas cantidades demandadas a cada precio, la sumatoria de todas esas cantidades a cada precio, forman la demanda. La demanda es, como les muestro acá en la computadora, toda la línea, toda la curva de demanda. Y acá la vemos fácilmente como una curva o una recta decreciente. Y esto es un poco lo que les decía la clase pasada, en donde una variable disminuye, ¿sí? Acaba en 7, 6, 5, 4. A medida de que una disminuye, la otra aumenta, ¿sí? Si nosotros vemos estos puntos en la curva, este punto, por ejemplo, le corresponde una coordenada en el eje de las Y de 5 y una coordenada en el eje de las X a 1, en 1. Cuando la variable de las Y disminuye, es decir, en este punto de 5 pasa a 4, la variable de las X aumenta. Cuando se da esta, digamos, esta relación entre que una variable disminuye y la otra aumenta, quiere decir que la curva es decreciente. Una vez que analizamos esta curva de demanda, podemos decir cómo se forma. En los ejes, siempre en el eje de las Y, como les muestro acá en el cuadro, está el precio. Es decir, en este cuadro 7 es precio, 6 es un precio, 5 es otro precio. Y en el eje de las X, 1 es una cantidad, 2 es cantidad, 3 es cantidad, ¿sí? Pueden ser en miles, pueden ser en la unidad que ustedes quieran. Este gráfico está analizado bajo esta cuadro, ¿sí? O tabla, en donde cada una de las variables ya están predispuestas, ¿sí? En donde van a tener cuando la X es 0, es decir acá, en la Y, que es el precio, es 6. Entonces ustedes están 0 en X y se van a 6. Cuando en la X es 1, ¿sí? La X es 1, la Y es 5, ¿sí? Entonces desde la X en 1 suben hasta el 5 y marcan ese punto. Y así con todos los otros puntos. Cuando la X es 2, ¿sí? El punto en las Y es 4. Cuando la X es 3, el punto es 3. Cuando la X es 4, el punto en la Y es 2. Y finalmente en 6 es cuando la X es 6, en Y es 0. Es muy importante que analicen esto, sobre todo estos dos puntos que son los llamados extremos. En este punto, ¿qué quiere decir? Que a 6 pesos, ¿sí? Recuerden que en el eje de las Y, 6 en el eje de las Y se ve reflejado el precio, 6 es, o sea, en este punto tiene 6 en Y, ¿sí? Hay cantidad consumida o que los compradores están dispuestos a consumir 0 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que a 6 pesos no lo compra nadie, ¿sí? 0 cantidad demandada. Y por el otro lado, 6 unidades, ¿sí? Serían las que están dispuestos a consumir cuando tenga precio 0, es decir, cuando lo regalen. Esas serían las dos formas de analizar estos puntos extremos.
Una vez ya analizados estos puntos extremos, volvemos a analizar por qué es decreciente. Porque a medida de que los precios disminuyan, los consumidores están dispuestos a comprar o adquirir mayor cantidad de unidades. Pero no necesariamente son el doble de unidades, el triple. Esta recta tiene una pendiente y esa pendiente le dice que a 6 pesos no están dispuestos a consumir ninguna unidad. A 5 pesos ya pueden consumir o están dispuestos a comprar una sola unidad. A 4 pesos, ¿sí?, están dispuestos a consumir 2 unidades. Bajó 2 pesos y aumentó 2 veces la cantidad de unidades, ¿sí? Ahora, a 3 pesos están dispuestos a consumir 3 unidades, ¿sí? Y así con cada punto de la recta. Podrían establecerse puntos parciales, es decir, a 4,5 están dispuestos a consumir, si ven el gráfico y siguen el cursor, a 4,5 pesos, 4,50 centavos, están dispuestos a consumir una unidad y media, ¿sí? El gráfico, al ser con números enteros, no nos permite ver eso, pero sí podemos, y ustedes cuando aprendan a graficar, tienen que saber marcar esos puntos también intermedios. Entonces, entendemos por qué es decreciente, entendemos qué significa la demanda y entendemos que cada punto es una cantidad demandada. Los puntos marcados en las rectas, pero cualquier otro punto de la recta es una cantidad demandada a un precio, ¿sí?, establecido. ¿Cómo se establece el precio? Por la misma recta, ¿sí? Y eso es algo que ustedes deberían verlo en matemática, en geometría, donde cuando grafican en ejes cartesianos, cada variable le corresponde una imagen, ¿sí? Cada variable de la variable independiente le corresponde una imagen. A cada número de las x le corresponde un valor en y, ¿sí? En este caso, a cada cantidad demandada le corresponde un precio. ¿Qué sucede cuando, y esto es muy importante, vamos a analizar qué es un movimiento sobre la curva y un movimiento de la curva de demanda? Un movimiento sobre la curva de demanda, y esto anótenlo bien, se produce cuando varía, uno de las dos variables del gráfico, es decir, las cantidades o el precio. Cuando una de las variables del gráfico se modifica, es un movimiento sobre la curva de demanda. Es decir, es la misma curva de demanda que no se traslada, sino que se produce un movimiento sobre la curva de demanda. Muy importante esto, ¿por qué? Porque van a tener ejercicios donde tienen que marcar la curva de demanda se mueve hacia arriba, hacia abajo, o es un movimiento sobre la curva de demanda. ¿Cómo son estos casos? Supongamos que, dada esta demanda, ¿sí?, dada esta línea, yo estoy parado o me piden marcar el punto 3 para las cantidades demandadas y 3 para su precio, ¿sí? Es este punto. Ahora, por una cuestión de que aumenta el precio, supongamos una disposición del gobierno que aumenta el precio de este bien pasa a valer 4 pesos. ¿Qué significa que valga 4 pesos? Que ahora los consumidores que antes compraban 3 unidades pasan a comprar o están dispuestos a hacerlo solamente 2 unidades. Entonces, de este punto se traslada el punto de análisis a este. ¿Se mueve la curva? No. ¿Hay que hacer otra línea? No. Simplemente pueden agregarle una flecha para mostrar el movimiento que pasa desde este punto al siguiente. Eso es muy importante porque en ese caso que varió el precio, que es una de las variables del gráfico, hay o existe un movimiento sobre la curva de demanda.
Entonces, en estos movimientos sobre la curva de demanda no deben graficar otra línea, sino simplemente el movimiento de un punto a otro. Vuelvo a repetir por última vez, cuando se modifica sobre la curva de demanda, cuando se modifica o varía o el precio o las cantidades. Ahora pasamos al otro ejemplo. ¿Qué sucedía cuando alguno de los factores subyacentes se veía alterado? Y repasemos. Los factores subyacentes eran tres: el ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados y el gusto o la moda. ¿Qué sucede si el precio de los bienes relacionados varía? Divide a los bienes en dos, en bienes complementarios y en bienes sustitutos. ¿Qué sucede si varía el ingreso de los consumidores? Divide a los bienes en dos en primera instancia, bienes inferiores o bienes normales. Y los bienes normales se subdividen en bienes de primera necesidad, bienes normales de primera necesidad y bienes normales de lujo. ¿Y qué sucedía si se modifica o se pone de moda o disminuye el gusto sobre un bien? Varía la demanda, ¿sí? No hay una nueva clasificación sobre este factor subyacente. Una vez han recordado esto, vamos a ver qué sucede o cómo se vería si esta es nuestra demanda original, ¿sí? La que ven en celeste claro. Esta es nuestra demanda original, es idéntica a la que habíamos visto recién, son los mismos valores, son estos dos valores, cantidad y precio. Se forma la demanda con su pendiente decreciente de la misma manera. Y vamos a ver un factor subyacente, cómo se ve o cómo se debería graficar cuando, vamos con el caso más fácil, se pone de moda un producto, ¿sí? Hay un tipo de ropa que se pone de moda y aumenta nuestra demanda. Si aumenta el gusto o aumenta la preferencia de los consumidores por este producto, aumenta la demanda y se traslada hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, en este caso pasaría a ser la línea naranja, ¿sí? Que ustedes la ven acá graficada. Es la misma pendiente y se traslada, se deja la recta original y se realiza una segunda recta, que la pueden realizar con flechas, ¿sí? A su vez pueden hacer flechas para indicar el movimiento. O pueden colocar a la recta celeste, que es la original, una D de demanda, 0, ¿sí? D0, D sub 0, ¿sí? Sub 0 parece, pero D con el 0 abajo. Y a la nueva demanda, que es esta demanda naranja, D sub 1, ¿sí? O D y un 1 debajo. Entonces, muestran que existe un movimiento de la demanda original hacia la nueva demanda. ¿Qué sucede en este caso? Se trasladó esta nueva demanda, es decir, que a cada precio, ¿sí? A cada uno de estos precios posibles, los consumidores están dispuestos a consumir una nueva cantidad de unidades, mayor, y lo vamos a ver a un precio. Supongamos este precio, ¿sí? A 5 pesos. En la demanda original solamente los consumidores estaban dispuestos a comprar una unidad. Ahora a 5 pesos, con nuestra nueva recta, los consumidores están dispuestos a comprar 2 unidades. ¿Y por qué sucedió eso? Porque aumentó el gusto, las preferencias de estos consumidores. Aumentó, entonces al mismo precio están dispuestos a comprar o a consumir una mayor cantidad de unidades. Eso es muy importante que lo tengan en claro.
Ahora vamos a seguir viendo otro de los factores subyacentes. Volvamos a la recta original, ¿sí? La celeste. Esta recta original vamos a ver que el precio, ¿sí?, de un bien relacionado, en este caso es un bien complementario, aumenta, ¿sí? Y el caso que veíamos la clase pasada era el de las pilas y las linternas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el precio de las pilas? ¿Qué pasa cuando ese bien complementario sale más caro? Si sale más caro el bien que se utiliza en conjunto con el bien que estamos analizando, la demanda de las linternas o la demanda de los bienes relacionados disminuye. Entonces pasa de esta celeste a esta verde. Y en este caso, ¿qué sucede? Sucede que, supongamos que a 3 pesos se demandaban originalmente 3 unidades. Ahora, a esta misma cantidad de precios o de pesos, a 3 pesos, solamente se demanda una unidad. Ven cómo yo sigo con el cursor desde 3 pesos a una línea recta, toco la recta o esta nueva demanda y bajo a 1 peso. Entonces, en este caso podemos decir que disminuyó la demanda de linternas debido a que aumentó el precio de un bien relacionado. Aumentó el precio de un bien relacionado, que son las pilas, disminuye la demanda, pasa de esta celeste a esta verde. Ven que y tienen que analizar y entender que cuando se afecta, se modifica uno de los factores subyacentes, ¿qué sucede? Se traslada toda la curva de demanda. Puede ser hacia arriba a la derecha o hacia la izquierda y hacia abajo la otra curva cuando disminuye. ¿Qué sucedía, por ejemplo, cuando existía un aumento en el ingreso de los consumidores y estábamos analizando un bien normal? Cuando analizamos un bien normal y aumenta el ingreso de los consumidores, aumenta la demanda. Podría ser de la celeste a la naranja o desde la verde a la celeste. Acá yo ya tengo graficadas las 3 rectas. Ustedes siempre tienen que hacer una recta, una demanda y analizar la nueva recta que se produce en el caso de que se afecte un factor subyacente. Entonces, tienen que saber dibujarla y cuál es el movimiento, si aumenta o disminuye. En el caso de que aumente el ingreso de los consumidores ante un bien normal, va a aumentar la demanda, es decir, se va a trasladar toda la curva de demanda. Bueno chicos, hasta acá la clase de esta manera. Es importante que si les van quedando dudas, podemos plantear casos específicos. Vamos a analizar y vamos a hacer un caso práctico en el día de hoy, en la clase de hoy. Y la clase que viene vamos a tomar una pequeña prueba, un pequeño examen, para que empecemos a practicar y analizar este tipo de ejercicios. Hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro. Toda duda, aprovechen a consultarla. Toda duda sirve y le puede servir a un compañero. Nos vemos el jueves que viene. Espero que vamos a tratar de implementar la clase a través de Twitch. Así también la podemos hacer un poco más dinámica. Hasta la clase que viene. Saludos, sigan cuidándose.